Hola, ¿qué tal? Esta es la sesión número 18 por el programa de Atención en Matemáticas Financieras, jóvenes de quinto semestre de COVACH. Mi nombre es José Felipe Acosta Cambrano y soy prestador de servicio social. Eh, Como les había comentado, terminamos todos los temas del bloque 1 y ahora vamos a continuar con el bloque número 2, el cual es sucesiones y series, donde el objetivo es resolver problemas del tipo comercial como financieros de su contexto, por medio de la aplicación de los elementos de las sucesiones y series de manera crítica y reflexiva. Entonces, en este bloque vamos a tratar temas que nos ayuden a comprender y a resolver problemas reales en el cual apliquemos sucesiones y series para poder contemplar las aplicaciones que tienen las distintas áreas. ¿Qué son las sucesiones? Bueno, una sucesión, también conocida como una progresión, es una sucesión de números reales ordenados donde el valor de un término depende del anterior, excepto el primer término, y de la suma o producto de una cantidad. Para más declarar estos temas, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos ayudarán a entender mejor y comprender estas aplicaciones. ¿Por qué se usan matemáticas financieras? Debido a que su nos permite estudiar el comportamiento del capital en operaciones principalmente bancarias o bursátiles, que es lo que nos interesa conocer más. Ahora, ¿qué son las progresiones y qué se obtiene de ellas? Una progresión o sucesión es un conjunto ordenado de números reales donde cada uno es llamado término. Pues aquí en este ejemplo tenemos al término A1, el término A2, término A3, término A4 y así sucesivamente. Término de n valor, donde cada término ocupa una posición. Entonces, el término general de una sucesión es una expresión algebraica con la cual se calcula el valor de un término dependiendo del lugar que ocupa. ¿Okay? A partir de esto vamos a conocer algunas reglas que nos van a ayudar eh, a poder encontrar el valor faltante en una determinada sucesión. Y aquí tenemos un ejemplo base de una sucesión o progresión. Bueno, vamos a considerar esta sucesión de 1, 4, 9, 16, 25, 36 y así sucesivamente. Entonces, para analizar esta sucesión, primero debemos de observar que cada término es el cuadrado del lugar que ocupa. Por lo tanto, el término general es, por ejemplo, si queremos calcular el valor de n término, va a ser igual a ese valor al cuadrado, el lugar al cuadrado. Por ejemplo, el 4 está en la posición 2. Entonces, si queremos calcular el valor de esa posición, únicamente vamos a elevar esa posición al cuadrado, donde la posición es 2 al cuadrado nos da 4. Entonces, el tercer término está en la posición 3. Si elevamos esa posición al cuadrado nos da 9, 3 por 3, 9. Y así sucesivamente. Entonces, en esta primera sucesión, nos estamos dando cuenta de cómo la regla afecta a cada uno de los valores y nos ayuda de alguna manera a encontrar el valor de n posición. Entonces, aquí donde n es el lugar que ocupa y si queremos conocer el valor del término número 15, por ejemplo, aquí nos están pidiendo calcular el valor que va a ocupar ese número en la posición 15. Entonces, lo que tenemos que hacer únicamente es esa posición, elevarla al cuadrado y así obtendremos el valor o el número que va a resultar en esa posición. Bueno, esta es una entrada a lo que es este tema de sucesión y progresión. Pero en el primer tema que nos interesa conocer más, pues es el 2.1, que son las sucesiones aritméticas. Y una sucesión aritmética es aquella en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante. En las progresiones aritméticas, esa cantidad se suma o resta. Entonces, eso es lo que vamos a ir conociendo en este ejemplo. Y bueno, aquí tenemos una imagen que es muy fácil. Bueno, aquí, por ejemplo, 32 más 6 nos da 38, más 6, 44 y así sucesivamente. Por tanto, el valor constante es 6, porque al irle sumando ese valor a n posición, nos va a ir dando el resultado. Ahora, a partir del segundo término podemos conocer el valor de cualquiera de ellos sumando una cantidad fija de llamada diferencia a la. Aquí, en este ejemplo estamos viendo que esa cantidad fija de, pues es el 6,
porque al irlo sumando a la cantidad anterior, como había mencionado en la diapositiva anterior, con el valor que sigue en esta sucesión. Ahora, una sucesión aritmética, ejemplo 1. Vamos a encontrar n términos. Dada esta sucesión, vamos a encontrar las posiciones que nos están pidiendo a continuación. Y bueno, esta sucesión es 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 y 34. O el valor, como habíamos mencionado acá, la cantidad fija que se representa con la letra D es igual a 4, si nos vamos dando cuenta, porque al sumar al 6 le sumamos 4, nos da 10, al 10, al sumarle 4, la cantidad fija nos da 14 y así sucesivamente. Entonces, ya que es la diferencia entre un término y el anterior, para calcular el valor de algún término en particular, aplicamos la fórmula A de n posición va a ser igual a A1 más n menos 1 por D. Entonces, de esta forma, vamos a calcular el valor de cualquier posición dentro de la sucesión que nos estén pidiendo para poder obtener su valor. Entonces, vamos a considerar que si queremos calcular el valor quinto y 27 términos de la progresión anterior, lo vamos a realizar de acuerdo a la fórmula que está aquí de color rojo. Entonces, únicamente vamos a ir sustituyendo los valores para obtener ese numerito que nos están pidiendo. Ok, entonces, el término en la posición 5 va a ser igual a el término de la posición 1, es decir, el 6, más el término que queremos encontrar de esa posición, que es la quinta posición, entonces por eso es 5, menos 1, y eso lo multiplicamos por el valor constante, que ya de entrada sabemos que el valor constante pues es 4. Entonces, al hacer esta operación tenemos 22. Esto quiere decir que esa posición es 22. Y si nos damos cuenta, lo podemos ir checando aquí, en la sucesión antes dada, porque podemos ir contando cada uno de las posiciones y vamos a ver que exactamente el término en la posición 5 es 22. Aquí está 1, esa es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4 y esta es la posición número 5. Y exactamente en esta posición 5 tenemos que su valor es 22. Ahora, queremos calcular el término en la posición número 27. Si vamos resolviendo esta progresión, esto lo podemos hacer de una manera extensa, en la cual vamos sumando 4 más 4 más 4 más 4, pero digamos que quieren saber el término en la posición 2000. Se llevarían un montón de tiempo para poder llegar hasta esa posición y quizás se podrían confundir, porque aquí vamos en la posición 6, luego aquí la posición 7, luego aquí la posición 8 y así sucesivamente. Entonces, es más fácil poder aplicar la fórmula para encontrar el término en n posición. Por lo tanto, como ya sabemos algunos de los valores, pues únicamente vamos a ir sustituyendo de tal forma que encontremos exactamente ese valor en dicha posición. Ahora, queremos calcular, habíamos comentado, el término en la posición 27. Y vamos sustituyendo los valores. El término en la posición 1 es 6, aquí está, más le vamos a sumar la posición que queremos obtener, que es 27, a eso le restamos 1 y lo multiplicamos por el valor constante, que es 4. Entonces, al hacer esta operación, tenemos que el valor es 110. Quiere decir que si nosotros vamos haciendo esto hasta llegar a la posición 27, vamos a obtener que 110 es el valor en esa posición y lo pueden comprobar siguiendo esta progresión manualmente. Entonces, para saber el término de n posición, es más fácil aplicar la fórmula. Por lo tanto, esta es la fórmula que debemos de recordar siempre para aplicar cuando nos estén pidiendo el término en n posición. Ahora, el siguiente ejemplo es la suma de n términos, donde la fórmula igual, aquí, la suma de n términos va a ser igual a esa posición entre 2
donde le vamos a sumar el término 1 más el término n, que es el que queremos saber, ¿no? Ahora, la progresión de ejemplo es la misma que la anterior, 6, 10, 14, 18 y así sucesivamente. Entonces, vamos a calcular la suma de los primeros 5 y la suma de los 27 términos. Ok, entonces hacemos la primera parte. La suma de los 5 primeros términos va a ser igual, nos decía la fórmula, a esa posición que es 5, el lugar 5, entre 2, aquí está, entre 2, y eso lo vamos a multiplicar por el término en la posición 1, la cual es 6, y le vamos a sumar el término en la posición requerida, que es 22, ¿ok? Porque ya lo obtuvimos en el ejemplo anterior, donde el término en la quinta posición pues era el valor 22. Ahora, entonces sumamos, hacemos esta operación, perdón, y nos da 70. Y lo podemos comprobar igual, si lo queremos hacer de forma manual. Tenemos que sumar de aquí hasta aquí, porque son los 5 valores. Aquí está la posición 1, aquí está la posición 2, aquí está la posición 3, aquí está la posición 4 y la posición 5. Entonces, si sumamos 6 más 10 nos da 16, más 14, 30, más 18, 48, más 22, 70. Entonces, de esta forma podemos comprobar de forma manual que la suma de los primeros 5 términos pues es 70, y aquí lo tenemos. Pero para no estar haciendo esta suma de uno por uno, porque imagínense, bueno, en el siguiente ejemplo nos piden la suma de los 27 primeros, de los primeros 27 términos, pues se nos va a hacer más difícil. Primero tendríamos que descubrir cuáles son los valores siguientes. En la posición 6 ya lo tenemos. 7 y 8 ya lo tenemos, pero tenemos que descubrir el que sigue en la posición 9, 10, 11, 12 hasta llegar a la posición número 27. Y después de que hayamos tenido todos esos valores, tenemos ahora que sumarlos uno por uno hasta obtener ese valor final. Por lo tanto, mejor aplicamos esta fórmula que es la suma de n términos y es más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer nada más, como en el ejemplo anterior, es ir sustituyendo los valores. Entonces, la suma de los primeros 27 términos va a ser igual a esa posición que es, ya la conocemos, es 27, entre 2, y lo vamos a multiplicar por 6, perdón, el término en la posición 1, que ya sabemos que es el 6, más el término en la posición n, que es el término de la posición 27, la cual resolvimos en el ejemplo anterior, y es el valor 110. Por eso aquí tenemos 110. Entonces, al hacer esta operación, tenemos que la suma es igual a 1566. Y de esta forma, pues es más sencillo poder resolver. Ahora, para reforzar estos conocimientos y de manera que ustedes puedan practicar la teoría y la práctica que se hizo en los ejemplos anteriores, quedan estos 3 ejercicios de actividad que deberán resolver. En la actividad número 1 van a completar la siguiente sucesión. Si se sabe que el término general es el término de n posiciones igual a 3 por esa posición al cuadrado. Okay. Entonces, de esta forma van a ir ustedes, van a descubrir en la posición 3 cuánto es su valor, en la posición 6 y así sucesivamente. Entonces van a completar estos 3 espacios en blancos de tal forma que aplicando esta fórmula puedan comprobar, obtener, perdón, el valor de las posiciones faltantes. Ahora, en la actividad número 2 van a calcular el valor de los términos solicitados. Es decir, quiero saber el valor del término, el término que ocupa la posición 5, del término que ocupa la posición 7 y del término que ocupa la posición 10, de acuerdo a la siguiente progresión. Entonces, la progresión es menos 12, menos 7, menos 2, 3, 8 y 3. Bueno, este ejemplo no vimos ningún ejemplo con números negativos, pero es muy similar al ejemplo que vimos anteriormente, que es este. Aquí si se daban cuenta ustedes, el valor constante o el número constante, el valor D, por así decirlo, era 4. Entonces ustedes van a descubrir acá cuál es ese valor constante en esta sucesión. Y a partir de ello aplicar la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, que es para
obtener el valor de n término en cualquier posición para obtener los valores que nos piden acá. El término en la posición 5, el término en la posición 7 y el término en la posición 10. Ok, y por último van a obtener la suma de valores de los primeros 15 términos, es decir, el término, bueno, los primeros 15 términos de la sucesión del punto anterior. ¿De cuál? De esta de acá. Entonces, de esa misma van a obtener estos, la suma de ellos. Aplicando en esta primera parte, aquí, pues aquí ya tienen la fórmula. En el segundo ejercicio igual está fácil, van a aplicar nada más la primera fórmula que vimos y en esta vamos a aplicar la segunda fórmula, que es la suma de n términos. Entonces, me pueden enviar aquí se repitió la diapositiva, pero es la misma actividad. Entonces, me van a enviar las respuestas de la actividad por vía WhatsApp para que podamos corroborar y les pueda calificar la actividad y en la sesión posterior a esta, pues vamos a ver cómo quedaba la solución para que ustedes puedan corroborar lo que hicieron y si algo estuvo mal, pues lo puedan corregir. Entonces, me despido. Esto fue todo por la sesión número 18 y bye.